calculando la velocidad media de reacción en este caso, la descomposición del PCl5 o cloruro de fósforo. Al descomponerse nos resultará tricloruro de fósforo y cloruro gaseoso. En un laboratorio nos entregan los siguientes datos que están arrojados en esta tabla, teniendo como variable la concentración molar del PCl5 y el tiempo. Nos piden a continuación calcular la velocidad media de la reacción en los intervalos del 0 al 90, o sea, la variación que hay acá es la velocidad, y del 90 al 150, del 90 al 150 acá. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula. Primero, reconocemos la reacción, la escribimos así para poder arrojar bien la fórmula. O sea, consideramos que este es el reactante y solo resultante. Y para esto usamos la siguiente fórmula de la velocidad media, que es igual a menos 1 partido en 1 por la variación del reactante, en este caso será la concentración, partido en la variación del tiempo. Llevándolo más a este caso, nos quedaría velocidad media, signo negativo ya que se cancela aquí, PCl5 menos el inicial que tendremos. Partido en tiempo menos el tiempo inicial. Esto llevándolo más a calcular, ahora vamos a calcular el intervalo del 0 al 90. Como primero, para calcular la velocidad media, debemos considerar el primer dato, o sea, el segundo dato, el dato final, por así decirlo, menos el dato inicial, en la concentración del PCl5, menos el 0,466, partido en la variación del tiempo, o sea, 90 menos 0. Y esto nos resulta... Bueno, resolviendo ya esta fórmula y ecuación que hemos hecho, nos daría como resultado de velocidad media en el intervalo del 0 al 90, lo pondremos aquí para estar más ordenados, tendremos que será 7.3 por 10 a la menos 4 moles por litro a la menos 1 por segundo, a la menos 1. Esta sería nuestra velocidad en el intervalo del 0 al 90. Ahora vamos a calcular la velocidad media de la reacción del 90 al 150, utilizando la misma fórmula. Es igual a menos 1 menos la variación acá, que sería 60 menos 0,400 partido en la variación del tiempo, que serían 150 menos 90. Como resultado obtendríamos 6.7 por, tengo el resultado aquí anotado, por 10 menos 4 moles por litro a la menos 1 por segundo. Este sería nuestra velocidad media en un intervalo del 90 al 150. Bueno,
Bueno, a modo de conclusión podemos decir de que mientras más pasa el tiempo, la velocidad va disminuyendo. Y esto es porque a mayor concentración, mayor es la velocidad. Podemos ver aquí que en el 1 teníamos una velocidad mayor a la que tenemos, o sea, la velocidad del intervalo es mayor a la velocidad del siguiente intervalo. Esto es por la concentración que claramente se ve que va disminuyendo. A continuación resolveremos un ejercicio de ácido-base. Este consta de que se disuelven 0,40 gramos de hidróxido sódico en agua hasta completar los 100 ml de disolución. Calcular el pH a 25 grados Celsius. Sabemos que tenemos 0,40 gramos de hidróxido sódico, es decir, NaOH. Todo esto está partido en 100 mililitros de disolución. También sabemos que 1000 mililitros son 1 litro. Y ahora tenemos que pasar los gramos de hidróxido sódico a moles. Estos serían aproximadamente 40 gramos de NaOH. Esto sería 1 mol de NaOH. Ahora tachamos los gramos con los gramos y los mililitros con los mililitros. Finalmente nos queda 1 mol de hidróxido sódico partido por 1 litro. Esto sería finalmente 0,1 molar. A continuación podemos plantear la disociación de un hidróxido sódico en agua. NaOH lo disolvemos en agua, H2O, y puesto que es una base fuerte, se disocia totalmente en Na positivo solvatados, más iones hidróxicos, es decir, OH negativos y también solvatados. Vemos que la concentración de OH negativo es igual a la disociación de NaOH, por lo tanto NaOH es igual a 0,1 molar. Por lo tanto, esto sería igual a OH negativo. También la fórmula del POH es igual a menos logaritmo de OH negativo. Esto sería igual a menos logaritmo de 0,1. Por lo tanto, acá sería 10 a la menos 1, y esto como resultado final sería 1. Es decir, el POH es igual a 1. También la fórmula para calcular el pH a 25 grados Celsius sería que el pH más el POH es igual a 14. Por lo tanto, aquí reemplazamos el POH más 1 es igual a 14 y el pH sería finalmente como resultado 13. El resultado sería 13. Este resultado es mucho mayor a 7, por lo tanto tenemos una disolución básica. Este sería el resultado del ejercicio como conclusión. En el ejercicio número 3 resolveremos un ejercicio sobre balanceo de reacciones químicas utilizando el método redox. En esta reacción tenemos el óxido crómico, nitrato de potasio, carbonato de sodio, que reaccionan para obtener cromato de sodio, nitrito de potasio y dióxido de carbono. Lo primero que haremos en este primer paso, por así decirlo, asignaremos los números de oxidación a cada elemento.
Esto utilizando la regla, valga la redundancia, de asignación de número de oxidación. Para esto tenemos que tener claro que el oxígeno en estos casos siempre utilizará el -2 como número de oxidación. Por eso lo asignamos a cada elemento de la reacción, tanto en reactantes como productos. El oxígeno nos dará, teniendo 3 átomos, más el multiplicado por el número de oxidación, nos daría -6. Y para poder llevar a cabo el balance, debemos utilizar el +3 en el cromo. Y ahora seguimos con los siguientes elementos, asignándole el valor al número de oxidación. Tenemos el potasio, que pertenece al primer grupo, por ende siempre tendrá un número de oxidación +1. Entonces, de la misma forma que en la anterior, obtenemos que el oxígeno contará con -6. El potasio, al tener un átomo más por el 1, nos da 1, y el nitrógeno deberá tener 5, deberá funcionar con el número 5 de oxidación para poder llevar a cabo el balance. En esta oportunidad, el oxígeno, al igual que las anteriores, tendrá un número de oxidación de -6. El sodio, donde pertenece al primer grupo, también obtendrá un número de oxidación de +1, dejando, como tiene 2 átomos, multiplicamos por 2, dándonos +2. Entonces, en consecuencia, el número de oxidación del carbono debe ser 4, puesto que presenta un solo átomo y debería, para que se cumpla el balance, de ser 4 para que esté totalmente equilibrado el elemento. Bueno, terminando con los reactantes, vamos a donde están los productos y hacemos el mismo procedimiento. Separamos, y al igual que en la ecuación anterior, podemos ver que el número de oxidación será +2. El oxígeno en esta oportunidad cambiará y será -8, puesto que tiene 4 átomos, y por ende el cromo deberá ser +6. Puesto que tiene un solo átomo. El potasio, en esta oportunidad, igual que las anteriores, utilizaremos el +1 como número de oxidación. Como tiene un átomo, nos daría 1. El oxígeno en esta oportunidad valdrá -4, puesto que tiene 2 átomos y el número de oxidación es -2. Para esto, para que se genere el balance, el nitrógeno deberá tener el número de oxidación de +3. Terminando ya con el último, el dióxido de carbono. Perdón. El oxígeno, al igual que la etapa anterior, tiene un número de oxidación de +4, por ende el carbono -4, por ende el carbono debe ser +4 para que se genere el balance. Eso sería como el primer paso para llevar a cabo el balance con el método redox. Se sacan, aparte en forma idéntica, los elementos que tuvieron un cambio en su número de oxidación, y aparte vamos a plantear las semiecuaciones. Podemos ver que aquí el cromo, con su número de índice 2 y su carga 3
cambia aquí de los reactantes y a los productos. Y en los productos cambia con su número de índice 1 y el número de oxidación más 6. Podemos ver que aquí cambia el número de oxidación. Y también tenemos el caso del nitrógeno, que el nitrógeno con su número de índice 1 tiene una carga de 5 y cambia en los productos a más 3, manteniendo su índice. Y este sería el paso número 2. Bueno, en el tercer paso vamos a realizar un balance en los átomos de la semiecuación. Recordar que este es un balance de átomos, no de las cargas. Podemos ver que el cromo, cuando estaba en los reactantes, tenía 2 átomos y al momento de estar en los productos tenía un solo átomo. Para poder balancear esta semiecuación debemos agregar un 2 como coeficiente. Y en el nitrógeno podemos ver que esta ecuación está totalmente balanceada, puesto que ambos presentan un solo átomo. Este ha sido el paso 3. En el paso número 4 vamos a balancear el número de su carga en la semiecuación. Aquí multiplicamos el número de su índice por su carga, el cual daría el resultado 6. Multiplicamos el 2 por su carga y daría el resultado 12. Ahora avanzamos al paso número 5 y nos damos cuenta, en este paso vamos a indicar si gana o pierde electrones. En este caso podemos ver que se hace más positivo y podemos ver que pierde electrones. Lo denotamos así. Lo anotamos al lado derecho, ya que pierde electrones, y el número 6 sale de la diferencia entre 6 y 12. Esto se llama oxidación. Ahora pasamos a la segunda. Aquí podemos ver que gana 2 electrones a este lado. Y esto se llamaría reducción, ya que ganaría 2 electrones. En el sexto y último paso debemos igualar los electrones perdidos con los electrones ganados. Para esto debemos multiplicar la segunda semiecuación por 3, ya que al multiplicar los 2 electrones por 3 nos daría 6 electrones. Para esto vamos a multiplicarlo por 3. Cabe mencionar que el 3 afectará a cada elemento de la semiecuación. Nos daría 6 electrones más 3 nitrógeno más 3 nitrógeno. Entonces esta ecuación la sumamos con la del cromo que teníamos en la parte superior. Más 6 electrones. Bueno, ahora efectuamos la suma que nos daría la suma en columna, que nos daría el átomo de cromo con el mismo número de oxidación más 3 nitrógeno más 3N. Y ahora podemos cancelar los 6 electrones que teníamos ahí. Entonces esta sería como nuestra semiecuación
y debemos reemplazar cada coeficiente en cada elemento de la ecuación inicial. Bueno, luego de haber obtenido la semiecuación, reemplazaremos el coeficiente de cada uno de estos elementos en la ecuación inicial que teníamos al principio. Podemos ver que el cromo presenta número de coeficiente 1 al igual que acá. Por ende, lo dejamos de la misma forma. No debería tener una variación. Acá vemos presente el nitrógeno. El nitrógeno más 5. Y acá podemos ver que conseguimos un coeficiente de 3. Por ende, el coeficiente de este elemento va a ser 3. Más el sodio, que se mantiene de la misma forma, aquí igual mantenemos el sodio de la misma forma, con el mismo coeficiente, pero aquí tenemos el cromo, y el cromo a la más 6 sabemos que tiene el coeficiente de 2, por ende ese 2 afectará a todo el elemento acá, y continuamos con el oxígeno, que también queda igual. El nitrógeno a la 3 tiene coeficiente 3, por ende el coeficiente afectará a todo el elemento. Y el CO2 queda de la misma forma. Luego de haber añadido los coeficientes a cada elemento que correspondía, comenzamos un balance por tanteo. Primero utilizando o balanceando los no metales, luego los metales, luego los no metales, el oxígeno y luego el hidrógeno. Pero en este ejemplo no está presente el hidrógeno, así que solamente balancearemos hasta el oxígeno. Con un metal podemos seleccionar el sodio, pero acá vemos que el sodio tiene un coeficiente de 2. Para balancearlo solo basta con agregar un 2 en este elemento de acá. Luego continuamos con un no metal, que puede ser el carbono. El carbono acá tiene un coeficiente de 2, pero este 2 que agregamos anteriormente también afecta a este carbono. Lo que podemos hacer para balancearlo, debemos agregar un 2 acá. Un 2 que bastaría para poder balancear la ecuación. Ahora, para terminar el balance, debemos verificar si es que en esta ecuación de los reactantes existe la misma cantidad de oxígeno que en el producto. Acá podemos darnos cuenta que aquí están 9 átomos de oxígeno más 6 átomos de oxígeno. Esto nos resultaría 18 átomos de oxígeno. Y en el lado de acá tenemos 8 átomos de oxígeno, que son los átomos multiplicados por el coeficiente, más 6 átomos de oxígeno, más 4, que nos resultaría 18 átomos de oxígeno. Podríamos concluir que el balanceo de la reacción está terminado, y eso ha sido
por el método redox la terminación del ejercicio.